Hoy comenzamos un nuevo capítulo, ya llegando a la recta final de nuestro libro de Integridad y Sabiduría del doctor Miguel Núñez. Capítulo 13. ¿Cómo buscar, entender y aceptar la voluntad de Dios? Y Maru, la que lo hace súper bien y es un ejemplo para nosotros todas. Ay, no me digas. No, es la verdad. Vas a visitar a Maru y tú sales animada. Quieres animarla y ella te anima. Okay, gracias, Maru, por esforzarte en ser ese ejemplo. Y No puedes, soy yo. yo Yo ni sé, hago nada. no, Es gracias. él. Es él te Es empuja él. para que no te quejes tanto. Sí, sí. Sí, tienes mucho por qué quejarte y no lo haces. Ese es un ejemplo. No, Y pero no es gracias a mí, es por él. por él, bien sabemos. ¿Nos guías en oración? Sí, cómo no. Bendito y amado Padre, Señor Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias esta noche por permitirnos estar reunidas aquí junto a Lenita para que ella nos haga favor de instruirnos con este libro que está tan bueno, que nos enseña tanto. Gracias por cada una de mis hermanas que se esfuerzan en estar a tiempo para aprender. Bendice cada uno de sus hogares, Señor. Y te ruego que bendigas mucho a Elenita y la sigas usando como hasta hoy también, porque es grande. Te alabo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Capítulo 13, página 269. Vamos a empezar a leer con Delia. Voy a cambiar tu nombre ahí para que sepan quién es. Ok. Buenas noches a todas. Capítulo 13. ¿Cómo buscar, entender y aceptar la voluntad de Dios? Por consiguiente, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio y santo, vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12, 1, 2. ¿Qué subrayarías en ese versículo? ¿Qué, qué es importante ahí que tú lees? Pues dice que el, bueno, es que es todo, ¿verdad? Pero en especial, En especial, pues el sacrificio vivo que hizo Dios para con nosotros, ujú, pues es aceptable. lo que nosotros debemos de hacer como Él hizo, dando nuestra vida. Ajá. Ajá. Y luego, Eso para mí, y también transformar nuestra mente, ajá. que Entonces estemos trabajando vamos a constantemente. subrayar sacrificio vivo y santo. Ajá, Y vamos a subrayar, no os adaptéis a este mundo, sí, eso es adaptaos por la renovación de la mente. sí, Y exacto. si hacemos eso, ¿qué va a ser el resultado? Pues dice que es agradable a la voluntad de Dios. Ah, Ah, léelo mejor, otra vez. Si hacemos todo eso para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros exactamente. damos nuestras vidas en ese sacrificio vivo y santo, viviendo para agradar a Dios, no adaptándonos a este mundo, Mm, transformando el coco, pensando bíblicamente, ¿no? Sabremos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. así es. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Hay que obedecer, A obedecer, exacto. no adaptarte a este mundo y también cambiando el chip de la mente, así sabremos. Así es que esa es la base y vamos a seguir leyendo con José. Gracias, Delia. Sí, Elenita. Introducción. La necesidad de conocer su voluntad. Antes de abordar este tema, debemos recordar que Dios rige el universo y gobierna nuestras vidas. Por lo tanto, ya que Él es soberano sobre su creación, eventualmente tendremos que rendirle cuentas de cómo vivimos o no conforme a su voluntad en esta tierra donde Él nos colocó.
El hombre caído que no conoce a Dios vive de forma natural en contra de la voluntad de Dios. De esta manera, cuando viene a los pies de Cristo, necesita realinear sus pasos a la voluntad de Dios. Ujú. Continuó. No, y termina el párrafo. Lamentablemente, la realidad es que muchas veces el creyente aún vive fuera de esa voluntad, pues no ha logrado entenderla, abrazarla, someterse a ella y aceptarla. Y en la página 269 vamos a subrayar, Él es soberano, ¿no? Sí. Muy importante eso, Él es soberano, ¿no? Que no conoce a Dios, vive de forma natural en contra de la voluntad de Dios. Entonces, llegas a Cristo, ¿qué tienes que hacer? Necesita realinear sus pasos a la voluntad de Dios. Vamos en Sí. sentido contrario y Él tiene que poner orden a nuestra vida desordenada. Siempre comparo nuestras vidas cuando hizo el mundo. Todo estaba sin forma y Él le dio forma. Muy bien, vamos a seguir leyendo con Maru. La voluntad de Dios es descrita en su palabra como buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Esta última palabra requiere de especial atención. La voluntad de Dios es perfecta. Por lo tanto, cuando estamos fuera de su voluntad, vivimos de manera imperfecta, o incompleta, insuficiente, defectuosa e infructuosa. Por consiguiente, esto va a generar problemas y consecuencias en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden identificarse con ese párrafo? Que hemos vivido frustradas, que hemos vivido revueltas, tristes, deprimidas, ¿no? Angustiadas. Realmente todo el párrafo subrayé, ¿no? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y luego, cuando estamos fuera de su voluntad, vivimos de manera imperfecta, incompleta. Siempre sentimos un vacío, insuficientes, defectuosas, infructuosas, ¿no? Y por consiguiente, esto va a generar problemas y consecuencias en nuestras vidas. Pregúntate si así vivas. Y quizá por eso es muy importante este capítulo para ti en especial. ¿Cómo saber si debes de casarte con ese hombre con quien sales? ¿Cómo sabes si debes de ir a hacer ese viaje? ¿Cómo puedes saber su voluntad? ¿Qué es lo que él quiere que tú hagas? Vamos a seguir leyendo con Diana Miranda. Ya, dice, habiendo explicado esto, quisiéramos hacer un par de observaciones más al nacer. Entramos en un mundo que nosotros no creamos. Si usted empezó a trabajar en el día de ayer en una empresa, se supone que lo primero que debe hacer es conocer cuáles son las directrices del propietario o de la persona que rige dicha empresa. De la misma manera, al entrar a este mundo en esta vida nos fue dada una, Con una vida no, que perdón, te fue dada, necesitamos conocer la voluntad de Dios, el dador de la vida. sí, hay que respetar puntuación y comas para entender lo que estamos leyendo. Por Sí. ejemplo, al nacer, entramos en un mundo que nosotros no creamos, ¿no? Es lo Sí. mismo cuando empiezas a trabajar, ¿no? Hay que saber cuáles son las directrices del propietario, si no, te van a correr porque no haces lo que le agrada a él, ¿no? Entonces, al entrar a este mundo con una vida que nos fue dada, necesitamos conocer la voluntad del dador de la vida. Subrayen ese último, necesitamos conocer la voluntad del dador de la vida. Él nos hizo, él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tenemos que estar alineados con ese propósito, si no, vamos a vivir frustradas. Adelante,
Gaby Cárdenas, ¿puedes leer o todavía no? Yo creo que no. Gris. Dice, además, debemos ser conscientes de que nuestras vidas comienzan a mitad de una historia que otro comenzó. Dios está construyendo una historia, la historia de la redención de este mundo. Nosotros nacemos en algún punto intermedio de esa historia. Por lo tanto, el día que entramos a formar parte de la historia de Dios, una parte de esa historia ya ha sido recorrida por otras personas. Y ahora nosotros simplemente vamos a continuar. Pero en el momento en que nosotros muramos, la historia no terminará con nosotros, sino que otros hombres y mujeres van a continuarla. Una vez entendemos esto, tenemos que tratar de alinear nuestra existencia con aquel que conoce y construye la historia de principio a fin. Ajá. Y ahí subrayé ese último. Tenemos que tratar de alinear nuestra existencia con aquel que conoce y construye la historia de principio a fin, ¿no? Nacimos de nuevo en Cristo y Él empieza a poner orden a nuestra vida desordenada. Por eso en el libro que escribí de Soltero para Jesús está lleno de rompecabezas, de piezas, porque sí siento que ha sido mi vida, ¿no? Si me hubieran dicho, tú vas a ir a vivir en otro país, a aprender otro idioma, vivir toda tu vida ahí, y no, pues no. Yo iba a estudiar para ser enfermera, trabajar en Los Ángeles, ¿no? Y pues todo cambió, mi idioma cambió, mi país cambió, mi gente cambió, ¿no? Él pone orden a nuestra vida y nos da dirección de lo que Él quiere de nosotros. Vamos a seguir leyendo ahora con, ya me cambiaron aquí algunos cuadros, vamos a ver, ahora estamos con Carmen. Siento que estoy regalando algo cuando digo tu nombre. Ya, Buenas noches a todas. Buenas noches. Nuestra rebelión, ingratitud, insatisfacción y quejas no van a cambiar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para el hombre. Reconócelo, nos ayudará a reconocerlo, nos ayudará a entender cuán necesario es conocer la voluntad de Dios, hasta donde Él la ha revelado y aceptarla. De lo contrario, vamos a vivir insatisfechos, frustrados, airados y en continua rebelión. Peor aún, viviremos cosechando las consecuencias de esa misma ingratitud. Qué directo es, ¿no? Reconocerlo nos ayuda, o sea, dando lugar a Dios en nuestras vidas, reconocer que su voluntad es buena, agradable y perfecta, no mi voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, no la mía. Reconocerlo nos ayudará a entender cuán necesario es conocer la voluntad de Dios hasta donde Él la ha revelado y aceptarla. No, darme de cocazos porque soy soltera y no me casé y nunca tuve hijos. No me va a ayudar en nada ya cumpliendo 70 años, ¿no? Acepto y me gozo y doy gracias a Dios que soy soltera y tengo la libertad de vivir para Él. Eso es lo que Él quiere, pero mucha gente vive, "Ay, ¿y por qué me casé? ¿Y por qué tuve esos hijos? ¿O por qué no me casé?" No, hay que aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y mira cómo lo dice, de lo contrario, si no acepto la voluntad de Dios, eso es lo que nos espera. Vamos a vivir insatisfechas, nunca hay contentamiento, siempre algo más necesito, ¿no? Frustrados, airados, ¿no? ¿Por qué? Y hasta con Dios. Y en continua rebelión. Peor aún, viviremos cosechando las consecuencias de esa misma ingratitud. Porque no dar gracias, no ser agradecida, te hunde. Entonces, cuando vives en una situación difícil, porque tienes un esposo difícil, una enfermedad con la cual tienes que lidiar, si vives insatisfecha, quejándote, culpando a Dios por tus circunstancias, vas a cosechar las consecuencias de la misma ingratitud. Por eso Dios nos enseña a dar gracias en todo, ¿no?
Y cuando aprendemos ese secreto y decimos, gracias Dios, hay muchas bendiciones. Todos los días hay momentos frustrantes. No funciona tu tarjeta y no puedes comprar, te bloquearon tu tarjeta, ¿no? Hoy fui a Sam's porque no pude comprar con mi tarjeta de Sam's lo que siempre hago. Y pude conocer a un chico y pude compartirle algo de Jesús. Se llama Israel y estoy orando por él. Por eso se bloqueó mi tarjeta, para que yo pudiera compartir con él y a ver qué pasa. Hay que ser agradecida. Sí, Maggie, vi tu mano. Ya la quitaste, pero yo la vi. Sí, a mí, por ejemplo, mi familia siempre me decía, estás sola, no te has casado, como que era un reproche constante, pero la verdad es que el Señor me ha dado tanto gozo, estoy feliz y como tú dices, ¿no? Cuando aceptamos la situación en que vivimos, la verdad, el gozo que te da el Señor es desbordante, porque no necesitas nada más sino Ujú. solo su presencia de Dios en nuestra vida, tengamos lo que tengamos y lo que no también. Y es maravilloso. Gracias por ese gran testimonio, Maggie. Otra como Maru. Y cada uno tiene un testimonio bien especial, ¿no? Y estamos en la lucha, por eso nos reunimos para animarnos, porque yo sé, muchas veces vivimos situaciones muy difíciles y por eso es lindo reunirnos, aunque sea en Zoom, ¿no? Y ver este libro más al fondo. Muy bien, entonces vamos a seguir leyendo. Ahora estamos con Michelle. Nuestro Dios es un Dios revelador. Con frecuencia las personas expresan lo difícil que es conocer la voluntad de Dios. Perdón, ¿Vale? ya me perdí. Nuestro Dios es un Dios revelador. Habiendo explicado eso, Perdón, no escuché. creo que estamos en el párrafo habiendo explicado eso, ¿no? No, Helen, ¿No? El empezamos la 271. Sí, perdón. 271. Sí, se cruzaron mis ojos. Sí, estás bien, yo estoy mal. Adelante. Nuestro Dios es un Dios revelador. Con frecuencia las personas expresan lo difícil que es conocer la voluntad de Dios, y ciertamente muchas veces lo es, pues su sabiduría es inescrutable. Romanos 11:33. Pero la dificultad de conocer su voluntad no estriba en que Dios no desea que sus criaturas conozcan sus caminos, sino en la dificultad que tiene la criatura finita para comprender al Creador infinito. No olvidemos nunca que nuestro Dios es un Dios revelador. Todo lo que sabemos acerca de Dios lo conocemos porque Él se ha revelado a sí mismo a través de su creación en la conciencia del hombre, en su palabra, en la persona de Jesús y a través de formas milagrosas descritas en las Escrituras. Dios está interesado en que sus hijos lo obedezcan, por lo tanto, Él desea hacernos conocer su voluntad, pues no lo podemos observar si no conocemos su Obedecer. voluntad. No podemos obedecer. No lo podemos obedecer, no observar. Perdón, si no lo podemos obedecer, si no conocemos su voluntad. Y no podemos conocer su voluntad si Él no nos revela primero. Muy bien, gracias. Hasta ahí. Y ahí vamos a subrayar, su sabiduría es inescrutable. ¿Qué significa inescrutable? Que no tiene error. Que no se puede entender, que no se puede Eso, investigar. puedes entenderlo. Es más allá de lo que y por eso sigue diciendo aquí, la criatura finita para comprender al creador infinito. Esa es la idea de que su sabiduría es inescrutable. No lo puedo imaginar, entender en su totalidad. Tengo una idea, pero es hasta ahí nada más. Por eso pregunto, porque a veces leemos una palabra y es un poco confusa, ¿no? Inescrutable, no puedo entenderlo, no puedo captarlo, pero una parte sí. Yo soy finita, él es infinito, por eso una parte puedo comprender, ¿no? Así es que
Él desea hacernos conocer su voluntad. Al final, así subrayenlo, pues no lo podemos obedecer si no conocemos su voluntad. Y si no leo la palabra, ¿cómo voy a conocerla? Así es que es como dice en Salmo 32:8. ¿Alguien lo sabe de memoria? Te haré entender, te enseñaré el camino que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos, ¿no? Entonces, es muy bueno memorizar ese versículo. Ajá. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Su promesa para nosotras. Ujú. Vamos a seguir leyendo ahora con Tere Delgado. Sí, buenas noches. Veamos cómo expresa el salmista esto que acabamos de explicar. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. En otra versión así lo dice. Ujú. Ajá, Salmo 32:8. En este pasaje hay 3 expresiones claves. Haré saber, enseñaré y aconsejaré, que nos permite ver que ciertamente Dios revela su voluntad y lo hace de manera individual. El hecho de que Dios nos vaya a aconsejar, enseñar y hacer saber cuál es el camino por el que debemos andar, nos deja ver de una manera clara que Él está interesado en revelarnos esa voluntad individual para nuestras vidas, de manera que podamos vivirla. La pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace de una manera mística o lo hace por medio de su palabra y de su espíritu, que es el orquestador de las circunstancias de nuestras vidas? En el salmo que acabamos de citar, el interlocutor es el Señor mismo, quien comienza por ponernos en el aula de clase. El libro es la Biblia, el maestro es el Espíritu Santo. Ahí vamos aprendiendo más de cómo conocer su voluntad, ¿no? Brian, haré saber, enseñaré, aconsejaré. Son verbos que Dios usa para enseñarnos su voluntad. Y Él está interesado en revelarnos esa voluntad individual para nuestras vidas, ¿no? Me acuerdo cuando recién estaba conociendo al Señor y me mandaron mis papás a hablar con un rabino ortodoxo para enseñarme que yo estaba equivocada. Él le mostraba versículos de las profecías mesiánicas y le mostré en Daniel capítulo 9, ¿no? El tiempo exacto cuando el Mesías iba a venir. Y él es frustrado porque no podía contestar todos los versículos que vimos. Dijo, nadie puede entender el libro de Daniel. Así me dijo el rabino. Y dije, perdón, pero yo no creo que Dios va a escribir un libro que nadie puede entender, porque Él quiere que sepamos lo que es su mensaje. Y frustrado dijo, bueno, cree lo que quieres, pero cásate con un judío. Eso fue su consejo final cuando no pudo contestar. Así es que Él dice que nos va a hacer entender las cosas. Él está interesado en revelarnos esa voluntad individual, no en general, individual. ¿Cómo sabía que yo tenía que venir a México? Me lo mostró en una forma muy clara. Lo puedes leer en mi libro o después te cuento. Y aquí lo dice el material que Él usa para enseñarnos su voluntad, la Biblia y el Espíritu Santo, ¿no? Él nos pone en las circunstancias, usa su palabra y nos guía por su palabra. Muy bien. Vamos a seguir leyendo con Xochitl. Gracias, Elenita. El propósito de su voluntad. Preste atención a lo que Dios dice a través del profeta Isaías. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Dios nos creó para su gloria. Por lo tanto,
Cuando Él nos revela su propósito, espera que al vivir dicho propósito reflejemos parte de esa gloria. Subrayan eso y que veo que tienes problemas con tu garganta. Qué bueno que te tocó poquito. Ahí, Dios nos creó para su gloria. Ujú. Muy importante. Todo lo que hago tiene que ser para su gloria. Ujú. No para mi gloria. Somos muchos, por eso estoy dando poquito. Jazz, ¿puedes leer? Voy, Elenita. Yay. Dice, en el Nuevo Testamento podemos ver este mismo concepto desde el punto de vista de nuestra salvación. Efesios 1, 5 y 2 dice, ¿Cuál el que 6? nos 5 y 6, perdón, dice, el que nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dios nos predestinó conforme a su voluntad. La pregunta entonces es, ¿cuál es esa voluntad? Él nos salva para proclamar su gloria a través de nuestra salvación, con lo cual Él mismo pone de manifiesto la gloria de su gracia. Este pasaje nos da una idea de qué es lo que Dios procura cuando nos pide que vivamos su voluntad, el despliegue de su gloria. Exactamente, el despliegue de su gloria. Eso es su voluntad. Todo lo que hago que lo glorifique a Él, ¿no? Así es que vamos a subrayar, Él nos salva para proclamar su gloria a través de nuestra salvación. Esa es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas, vivir para su gloria, que le dé honra a Él todo lo que hago. Y si vivimos así, la gente se va a dar cuenta, somos diferentes. Ujú. Lupita, Escamilla, ¿sigues leyendo? Claro, gracias. En Romanos 8:28a se nos asegura que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Este versículo no está diciendo que todas las cosas son buenas, sino que todas las cosas son orquestadas de manera que al final produzcan un bien o un buen resultado en aquellos que aman a Dios. Pero ¿cuál es el bien que estas cosas están tratando de procurar? El versículo siguiente, versículo 29, nos da la respuesta. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios para nuestras vidas es que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, Dios va a poner en ejecución su voluntad en nosotros, y cuando Él lo haga, estará procurando formar en cada uno de sus hijos esa imagen. De esta manera, todas las cosas, incluyendo enfermedades, dificultades económicas, sufrimientos y demás circunstancias difíciles, van a cooperar para nuestro bien, es decir, para formar la imagen de Cristo en nosotros. Y no es cierto, chicas, que deseamos con todo nuestro corazón ser moldeados a la imagen de Cristo. Yo quiero ser más como a Cristo. Quiero expresar ese amor puro de Jesucristo. Quiero tener paciencia como Cristo. Quiero mostrar el gozo verdadero a los demás. Aquí vamos a subrayar este versículo en el segundo línea. Este versículo no está diciendo que todas las cosas son buenas. Muy importante, porque qué padre cuando me gusta lo que Dios hace, pero qué si no me gusta que permitió que chocara o que permitió que tuviera una enfermedad o que permitiera y tú terminas lo que tú vivas. A veces solo tú sabes lo que tú vives, ¿no? No tocamos almas a veces para saber realmente lo que vive la otra persona, pero en nuestros ojos, recuerden, finitas, no somos gente finita, no captamos que esa cosa no buena en mis ojos es justo lo que necesito
para que Dios me vaya moldeando a la imagen de su hijo. A mí no me gustó nada tener una madre alcohólica, nada, pero Dios lo usó para que yo llegara a ser salva y ser misionera y servirle esos 43 años aquí en su patria. ¿Lo cambio? ¿Lo cambiaría si pudiera? Para nada, porque Dios sabía que yo necesitaba esa circunstancia para moldearme a la imagen de su hijo. Ujú. Y así sigue diciendo aquí, sino que todas las cosas son orquestadas de manera que al final produzcan un bien o un buen resultado en aquellos que aman a Dios. Entonces es muy importante mi requisito para que el requisito de Dios se cumpla en mí. Tengo que amar a Dios. No dice que todas las cosas siempre ayuden a bien. Dice a los que aman a Dios, todas las cosas siempre ayudan para bien. ¿Ven? Esa es la cláusula. Tengo que amar a Dios y después dice los que son llamados conforme a su propósito y tengo que seguir su voluntad, no la mía. Y aquí abajo en negrillo dice, ¿no? El propósito de todo es hacer hechos conforme a la imagen de su hijo. Es como si tuviéramos aquí una lija, ¿no? Aquí hay una lija y es una lija espiritual y nos va lijando y duele donde nos lija, pero me va moldeando a la imagen de su hijo. Que seamos hechos a la imagen de Jesús, ¿no? Duele. Sí, Lupita. Gracias, Elenita. Pues aquí es donde ejercitamos la fe cuando tal vez pasamos por circunstancias que jamás nos imaginábamos, que jamás pensamos a veces que pueda ser propósito de Dios, pero es cuando debemos de tener confianza en Él, confiar que Él está produciendo esa circunstancia para nuestro bien, aunque no lo entendamos. Así como tú viviste, habiendo estado casada 7 años y Dios decide que era el tiempo de tu esposo y desde entonces criar a tu hijo y todo lo que viviste era para moldearte a la imagen de Cristo, atraerte a los pies de Cristo, ¿no? Y por eso me gusta como el autor termina ese párrafo, ¿no? De esta manera, todas las cosas, incluyendo sus enfermedades, dificultades económicas, sufrimientos, tú agrégale lo que tú padeces, ¿no? Van a cooperar para nuestro bien, para formarnos a la imagen de Cristo. Esa es la idea. Tener un esposo difícil, como algunos tienen, es para, no eches tu enojo contra él. Dile, Dios, gracias, me diste un esposo difícil porque lo estás usando como una lija espiritual para moldearme, para humillarme, para que yo tenga que depender de ti. Ve las cosas buenas de lo que Dios está haciendo en medio de todo eso, ¿no? Me encanta ese párrafo y lo que dice al final. Vamos a continuar aquí con Ale Paez. Sí, gracias, ahí voy. Características de la voluntad de Dios. Dios no tiene diferentes voluntades. Él tiene una sola voluntad. Ahora bien, esa voluntad tiene varias características y una de ellas es que es soberana. Otra característica es que es una voluntad moral. Por otro lado, su voluntad no solo es general para todo el universo, sino que es individual para cada uno de nosotros. Por último, otra de esas características es que su voluntad en ocasiones es permisiva y el permiso que otorga siempre tiene un propósito. Cosas muy claras ahí que nos enseña. Su voluntad es soberana. ¿Qué significa que su voluntad es soberana? Absoluta. Absoluta. Ajá. Está sobre todas Tiene el las cosas. control de todo. Control de todo. Muy bien, Vicky. Que siempre se cumple. Quiere, cuando quiere, Ajá. como quiere. Él no duerme, que no vio que ese coche venía y que iba a matar a la persona a tu lado. No, él ve todo y lo permite, que es una voluntad moral, ¿no? Por eso dice que es buena.
No es mala, es buena, es moral y es individual, no es, ay Dios, salva a todo el mundo. No, salva a mi vecina al lado y le nombres por nombre. No, no es así general, es individual. Pero también su voluntad es permisiva para cumplir sus propósitos. A lo mejor te permite casarte con ese sapo y era en contra de su voluntad general lo que quería para moldearte. Solo usted sabe. Sí, Delia. A veces nos cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo entender o aceptar, por ejemplo, la voluntad de Dios en este día, en este momento. Por ejemplo, yo hablo con mi esposo para que ya no estén más estos vecinos y no cede. Entonces, ahorita que estamos leyendo este libro, me rindo yo a su palabra y veo, o sea, no alcanzo a ver cuál es la voluntad de Dios que sigan estas personas aquí. No sé, no veo la voluntad, digo, no alcanzo a visualizar la voluntad de Dios en esto. Y no quiere decir que vamos a siempre ver la voluntad. ¿Por qué permite que los vecinos siguen ahí causando tanto lío? No por buscar su voluntad quiere decir que voy a entender su voluntad, pero su voluntad siempre es perfecta y podemos orar, Dios, si es tu voluntad, quita a esos vecinos, pero si no es, muéstrame qué estás produciendo en mí para tu gloria, porque recuerden, estamos aquí para su gloria. Así que vamos a seguir leyendo con Mayra. Ya, ¿cómo vas, Mayra, después de todos los dolores que padeciste? Ya, mejor. Ya Bien. nada más me quedan 3 sesiones y ya. Yay. Pero Gracias. ya mucho mejor, gracias a Dios. Bueno. Su voluntad soberana. A La ver, voluntad soberana de Falta Dios. un párrafo. párrafo. Ah, es verdad, perdón. Estos diferentes aspectos de la voluntad de Dios no representan voluntades distintas, como ya dijimos, sino distintas formas de ver o entender la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de la voluntad permisiva de Dios, esa voluntad no deja de ser al mismo tiempo soberana y moral. Dios nunca es divisible. Lo que Él es, siempre lo es a través de todo su ser. Sí. No podemos juzgarle a Dios y decir, no me gusta esa voluntad que tienes para mí, ¿no? Yo subrayé, es distinta, en distintas formas de ver o entender la voluntad de Dios, que es siempre soberana y moral, y que Él siempre dice que Dios nunca es divisible, lo que es Él siempre lo es a través de todo su ser, no cambia, no es su voluntad de una manera diferente, ¿no? Y vamos a entender eso mejor viendo su voluntad soberana. Así es que ahora estamos con Elizabeth. Gracias. Tu voluntad soberana. La voluntad soberana de Dios tiene que ver con sus propósitos eternos. Es lo que algunos han llamado los decretos eternos de Dios. Aquello que Dios desde la eternidad pasada ha concebido y decretado que acontecerá. Por lo tanto, su voluntad no puede ser alterada. Lo que acontecerá, la confesión de fe de Westminster, en el capítulo 3, acerca de los decretos eternos de Dios, establece: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Vamos a repasar unos términos ahí para entender. Subrayé ahí, su voluntad no puede ser alterada. No, porque oro y oro y oro voy a cambiar su voluntad.
muchas veces me hace orar y orar y orar para aceptar su voluntad, ¿no? Pero su voluntad no va a ser cambiada. Y también Él ordena, la palabra ahí, desde toda la eternidad por el sapientísimo. Esa palabra significa sabia. Yo puse sabia al lado porque a veces me cuesta ciertas palabras, como veo que a todos nos cuesta. Entonces, sabia y santísima consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente, que no cambia, inmutable que no cambia, todo lo que acontece. Todo. Piensa en todo lo que has vivido, las cosas que no te han gustado. Él ha establecido, Él ha ordenado libre y inmutablemente todo lo que acontece, ¿no? Pero Él no manda que yo peque. Por eso Él es moral. Él permite que peque, pero lo usa para cumplir su voluntad perfecta para mi vida, ¿no? Él no violenta la voluntad de las criaturas, no a la fuerza te va a torcer el brazo y tienes que ir, ¿no? Él cambia tu corazón, así como yo decía a Dios, envíame a donde tú quieres, pero a la Ciudad de México ni se te ocurra. Y agregué una postdata, a menos de que cambies mi corazón. Y me dieron Toloache y cambió mi corazón y amo vivir aquí. Nada más salgo y ya no quiero, que no quiero salir, quiero regresar, ¿no? Así es que Él lo hace, Él establece las cosas. Vamos a continuar leyendo ahora con Cintia, ¿estás ahí? No te veo, veo una puerta, pero queremos verte. Sí, dice, esto es consecuente con lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en las Escrituras. El profeta Isaías escribió por inspiración divina, dijo, ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Isaías 14:24. Aquí, como siempre, Dios jura por sí mismo, pronunciando sobre sí mismo un castigo si el juramento no es cumplido. Hebreos 6:13. Esta es la garantía del creyente, la veracidad de un Dios que se compromete sin reservas con su pueblo. Así se cumplirá. Expresa la certidumbre encontrada en los escritos de Isaías, como ocurre de nuevo en el versículo 26, de que la historia no está fuera de control. El Señor nos deja ver con claridad por medio del profeta que lo que Dios planificó lo hizo desde toda la eternidad y a través del desarrollo histórico de la humanidad, Él va ejecutando su plan y las cosas van ocurriendo en su momento, a su manera, tal cual Él lo había concebido en su mente, tal como lo había pensado, así como lo planificó, así acontecerá. Aunque yo no lo entienda. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan? Mente finita contra un Dios infinito. Él planea, orquesta, hace las cosas y pido, Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad porque no entiendo por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y así vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, cómo usó pueblos perversos para llevar castigo sobre Israel, la nación que tendría que creer y seguir a Dios. ¿Y por qué? Pues Él quería hacerlo. Y como dice, por su voluntad, por su beneplácito, por su puritito gusto. ¿Por qué nos eligió para ser sus hijas? ¿Porque somos muy? No, porque quiso. Nada más, esa es su voluntad. Así es que en esa voluntad vemos ahí que esta es la última línea ahí en esta es la garantía del creyente, la veracidad de un Dios que se compromete sin reservas con su pueblo. Así se cumplirá, ¿no? Lo que Dios planificó, subraya, lo hizo desde toda la eternidad. Lo que tú has vivido en tu vida, desde la eternidad lo estableció. Yo no entiendo eso, pero sé que la Biblia lo dice. Ese ha sido su plan siempre para nuestras vidas. Así es que
Gracias a Dios que podemos confiar en Él para todo lo que Él hace. Vamos a seguir leyendo ahora con Ruth. Ruth with the truth. Así. Buenas noches. La voluntad eterna y soberana de Dios está relacionada con sus deseos y propósitos. Dios es incuestionable y tiene toda autoridad, pero Él no decreta cosas solo por esta razón. Por el contrario, cada vez que Dios decreta algo, lo hace conforme a su sabiduría infinita y de acuerdo a su santa voluntad, llevándolo a cumplimiento conforme a su infinito poder. Si cada uno de nosotros supiera lo que Dios sabe hoy y tuviera el poder que Dios tiene hoy, haría exactamente lo que Dios ha hecho hasta hoy. Y vamos a subrayar la primera. La voluntad eterna y soberana de Dios está relacionado con sus deseos y propósitos. Él tiene deseos para tu vida personalmente y tiene propósitos iguales, ¿no? Y porque Él tiene toda la autoridad. Subraya eso. Yo no puedo decidir, eso es lo mejor para mí, pero puedo buscar agradarle y su voluntad se cumplirá en mí, ¿no? Siempre, a ver, piensa en tu vida. ¿Qué si hubieras tomado otra decisión? Quizá tenías dos chicos ¿con quién me caso? ¿Este o el otro? Y te casaste con uno. ¿Y cómo hubiera sido tu vida si hubieras casado con lo? Pues Dios, eso fue su voluntad, por eso te casaste, ¿no? Y Él lo usa para moldearte a su imagen. Vamos a seguir leyendo ahora con Susi. Buenas noches, mis hermanas. Gracias, Elenita. Dice, nadie aconseja a Dios, como afirma Romanos 11:34, porque nadie tiene la sabiduría que Él tiene. Nadie está por encima de Él para aconsejarle. Todo lo que obra, todo lo que ejecuta, todo lo que lleva a cabo, lo hizo y lo hace de manera exclusiva y conforme al consejo de su voluntad, que corresponde a un propósito definido en su mente. Subraya eso, nadie aconseja a Dios, ni tú ni yo. Es muy interesante, chicas, a veces oramos, escuchen bien cómo oramos, y le digo a Dios cómo tiene que hacer lo que yo estoy diciendo en mi oración. ¿Has observado eso? Muchas veces, Dios, te pido que tú hagas que esta persona haga esto y aquello, ¿no? ¿Qué si no es su voluntad? Por eso siempre es importante orar según su voluntad. Nadie puede aconsejar a Dios. Cuando oramos, debemos de tener mucho cuidado en eso y decir, Dios, no mi voluntad, sino la tuya, la cual es buena y perfecta, no la mía, porque a veces es perversa mi voluntad. Quiero para mí, nada más. Muy bien. Vamos a continuar leyendo ahora con, ya se fueron, Wanda. Sí, dice, Dios como soberano tiene el derecho de hacer todo cuanto Él desea. Además tiene el poder para hacer cuanto Él quiera y tiene la autoridad para hacer todo cuanto Él decida. Al ser un Dios soberano, tiene una voluntad soberana y eso hace que su voluntad sea incuestionable. Ningún ser humano puede cuestionar la autoridad de Dios sin pecar. Dios tiene la santidad y la justicia en sí mismo para hacer cumplir su voluntad de una manera balanceada y perfecta. El hombre cuestiona lo que Dios hace debido a su rebelión y falta de entendimiento, pero no tiene el derecho de hacerlo, tal como declara el profeta Daniel, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Aunque tratamos de hacerlo, pero que claro, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué cuestionamos a Dios? Por nuestra rebeldía, por nuestra falta de confianza de que lo que Él quiere para mí es lo mejor, ¿no? Me quejo de mis circunstancias en vez de agradecerle y buscar
descansar en sus brazos y saber cómo me está moldeando con las circunstancias que Él me ha dado. No se equivoca. Subrayé ahí que Dios tiene el derecho de hacer todo cuanto Él desea. Y chicas, Jeremías 18 dice, somos el barro en las manos del alfarero. El barro no le dice al alfarero, hazme taza, hazme plato hondo. El barro se deja ser moldeado y sirve su propósito. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le glorifiquemos en nuestras vidas, dejando que Él haga con nosotros según lo que Él piensa que es mejor. Él tiene el derecho de hacer todo cuanto Él desea. Además, tiene el poder para hacer cuanto Él quiere y tiene la autoridad para hacer todo cuanto Él decida. Nadie tiene derecho de decir, Dios, ¿por qué estás haciendo eso? ¿No? Porque esa es rebeldía. Mejor vamos a cambiar nuestra frase y decir, no entiendo por qué esto está pasando, Dios, pero elijo creer que tú eres soberano y eso es perfecto y bueno para mí, para moldearme a tu imagen. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En vez de reclamar a Dios, estoy tratando de dejar que Él me dirija hacia su perfecta voluntad, a que lo acepte. ¿Te has cuestionado lo que Dios ha hecho en tu vida alguna vez? Muchas veces, estoy segura. ¿Alguien quiere compartir lo que ha cuestionado? Están muy silenciosas hoy. Yo, Maru. Maru. Cuando murió mi marido, yo no entendía. Y yo le gritaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Así yo gritaba de desesperación. Como diciendo, ¿por qué a mí? Como si fuera yo importante, como si fuera muy importante para él. Lo que he sufrido toda mi vida y ahora me quitas. Sí. ¿Sí? Lo hemos hecho, Lupita. Gracias. Cuando falleció mi esposo, vino una situación tremenda económica. Él había sido accionista donde trabajaba y había un juicio que tenía muchos años. El juicio ya se había ganado, ya estaba depositado el dinero en la junta, solo faltaba que lo pagaran y yo me sentía hasta el cuello de deudas. Tenía muchos pagos y pagos y pagos pendientes, que fueron buenos, que no dejara de pagar ninguno, pero me quedaba sin dinero por pagar. El caso es que, sabiendo que estaba el dinero depositado en la junta, un día yo le dije, pero ¿por qué? Dice, yo necesitando tanto el dinero, ¿y por qué no me lo das? Yo le decía, reclamaba, ¿y por qué no me lo das? Así vivimos y Dios nos da entendimiento. Diana Miranda. Sí, Elenita, yo quiero compartir de que yo no sé si me ayudó mucho desde antes de que yo aceptara al Señor, que tenía una madre muy positiva y que todo lo malo lo hacía ver bueno. Pero ya después de que conocí al Señor, pues lo único que el Señor me ayudó mucho fue en conocer, ¿verdad? Que era una pecadora y más bien me hizo ver todo lo malo que yo había hecho en mi vida, porque yo pues le doy gracias a Dios de todo lo que pasó en mi vida, bueno y malo, porque el Señor pues me enseñó mucho a través de todo ello. Y eso es madurez y creces en Cristo, pero a veces hay momentos cuando por nuestra rebelión, porque no sabemos el fin de la historia, ¿no? Que Dios va a usar todo eso para lo mejor en nuestras vidas. Vicky. Sí, buenas noches, hermanas. Pues yo también comparto algo, tengo varias enfermedades y pues también llegó el momento en que le reclamaba al Señor, ¿por qué permites que me duela esto? ¿Por qué la columna? ¿Por qué la osteopenia? ¿Por qué eso y por qué el otro? Pero pues eso me ha permitido salir, ir a los hospitales y poder compartir la palabra, y pues ahora le doy gracias y estoy conforme, y como decías tú, pues le agradezco por todo lo que Él está permitiendo que
que pase en mi vida y me gozo además. Sí, No ya. es fácil, pero lo hago. No, nunca dijo que iba a ser fácil. Nunca. Así es. Sí. A ver, Michelle. Pues igual que mis hermanas, el año que murió mi mamá y mi hermano, ese mismo año me dijeron que mi papá estaba en un estado terminal, entonces recuerdo que cuando me dijo la doctora fue como si me aventara una cubeta de agua y regresé a la casa, estaba muy triste y no entendía por qué Dios había permitido pues tanto, ¿no? Y lloraba y me acuerdo que me metí a bañar y estuve llorando mucho tiempo, ¿no? Pero finalmente ya después entendí que no podía yo ir en contra de lo que Dios había propuesto, ¿no? Y fue muy difícil porque entendí que solamente tenía a Dios, que no tenía otra forma de salir adelante. Mucha gente, por ejemplo, estaban preocupados por mí y unos me aconsejaban, o le decían a mi esposo, llévala al psicólogo, este, Al gran psicólogo. Es que entonces, sí. pues, era el consejo del hombre, ¿no? Mándala al psicólogo porque no entiendo, ¿no? Después de que falleció mi papá, igual muchas situaciones legales por notaría y juzgado y también el licenciado decía otra vez aquí, pues ahora, ¿qué pasó? Y me acuerdo que le dijo el licenciado, debería de hacerse una limpia. Y le dije, no, yo creo en Dios, yo no creo en esas cosas. Y sí, Dios ha obrado de manera bien conmigo, es un Dios bueno a pesar de que soy una mujer muy mala y ha traído fortaleza, consuelo, entendimiento. Sí, como decía, sí, a veces me ha ido con facilidad pero también me ha hecho entender el dolor de los demás, ¿no? Y consolar a los demás. Y sí, Dios es un Dios bueno. Dios nos va moldeando. Sí. Muy, muy importante eso. Todos podríamos. Ale Parra, no puedes hablar por 8 horas, así es que no puedes hablar. Lo siento. Tengo que respetarte. No, lo siento. Escríbelo y lo leeremos. ¿Ok? Ella tiene problemas. Yo sabía que iba a ser muy difícil para ella no participar, pero tengo que ser la hermana mayor y respetar que ella no puede hablar. Así es que lo siento. Puedes escribirlo en el chat y lo leeré. ¿Ok? Ahorita lo escribes. Pues chicas, hemos llegado nada más a la página 275, implicaciones de la soberanía de Dios. Es súper lindo esa parte. Charles Spurgeon dijo que dijo que la soberanía de Dios, cuando lo entiendes, es como si te recargaras sobre el cojín más cómodo del mundo. Ya Sí. no hay tanta preocupación, ¿no? Porque sabes, Dios está en control y puedes conocer su voluntad mejor así, en vez de rebelarte y pelear. Es ya empezando las conferencias, hoy va a estar John Piper, ¿no? Y quiero que vean aquí, quiero mostrarles, voy a poner el link otra vez en el chat, ¿ok? Ahorita lo voy a hacer, para que lo tengas ahí en el mismo chat y nada más hagan clic y puedes abrir y si quieres o puedes, es un poco difícil de verlo aquí, ¿no? Pero en una cosa que quiero mostrarles es, ok, bien, es esta, cuando tú llegues aquí a esta página, ahí dice cambiar el idioma y haces clic ahí y baja y puedes poner español. Hay una que dice Spanish y así pones Spanish y cambia y ya lo que vas a oír está en español. Voy a estar aquí conectada. Vamos a orar ahorita y después quiero animar las que se conecten. John Piper va a compartir y así para que disfruten, aunque sea una parte
es difícil muchas veces en la semana conectarse porque están trabajando, están haciendo cosas. Por eso quería cortar la clase ahora. Vamos a orar. ¿Quién no ha leído que quiere orar para dar gracias a Dios por este tiempo? Yo, Vicky. Gabriela dijo yo. Ganó por 1 milisegundo, Vicky. Así que vamos Está bien. a orar con Gaby y seguiremos la semana que viene y ahorita voy a estar disponible para ayudarles a conectarse. Bendito Señor, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Padre Santo, te damos muchas gracias porque somos parte de esa creación, Señor. Todo lo has hecho perfecto tú, Señor. Y nosotros estamos muy agradecidos porque tú nos has traído hacia ti, Padre. Aunque nosotros no te conocíamos, pero tú nos has traído, Señor. Señor, permítenos conocerte, Señor, que seamos conocidos de ti, Padre Celestial, que inclinemos nuestro corazón a tu palabra, para que anhelemos cada día más la santidad, Padre Celestial, para poder estar delante de ti, Señor. Sabemos que nosotros en este cuerpo no lo podemos lograr, pero siempre venimos ante ti en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y en el poder de tu Espíritu Santo que le resucitó de los muertos. Y sabemos que tenemos un sumo sacerdote que nos ayude en todo para poder acercarnos a tu trono, Señor, por medio de él, Señor, para que tú nos auxilies en todas nuestras necesidades. Queremos poner todo delante de ti, Señor, pero lo más importante, Señor, es que queremos doblegar nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro ser ante ti, Señor. Queremos humillar nuestro corazón y todo nuestro orgullo ante ti, oh Padre. Abre, Señor, nuestro entendimiento, Padre Celestial, para que tu palabra la podamos conocer, para que por medio de ella nosotros cada día más nos gocemos en tu palabra, Señor. Que amemos tu ley, que amemos tus mandamientos, que dependamos completamente de ti, oh Dios Santísimo, porque tú eres lo único y lo más importante en nuestras vidas, Señor. Antes que nuestros hijos, antes que nuestros papás, antes que todo, Señor, tú eres, oh Dios, porque sabemos que si nosotros estamos, Señor, delante de ti, todo lo demás, tú lo darás por añadidura, oh Dios. Haz que nuestro corazón se deleite y se goce delante de ti, Señor, en todas tus palabras, oh Dios, y que nosotros seamos, Padre Celestial, recibiendo tu palabra como un testimonio vivo, Señor. Que nuestros comportamientos, nuestro pensar y nuestro hablar hable por sí solo, Señor, de tu grandeza y de tu poder, Señor, porque todo es para tu honra y tu gloria, Señor. Te damos muchas gracias por este estudio, Señor, y te rogamos que nosotros, Señor, nos ayudemos mutuamente, que estemos pendientes unas de las otras, Señor. Para eso nos has formado y nos has creado en este grupo, Señor. Y te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, Señor, y aún aquellas cosas que no hemos recibido, que anhelamos, pero que no nos has dado. Te agradecemos mucho más eso también. Todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, oh Dios. Amén. Amén. Y acabo de poner en el chat lo que quería decir Ale. Voy a desconectar y quiero que vean que ya